Bienvenidos a EMSIS Sonora. Qué bueno que usted está con nosotros. La cita, ya sabe, es cada 8 días y hoy nos tocó coincidir. Muchas gracias por eso y qué bueno que allá donde nos está usted viendo se quede, porque mire, tenemos cosas que comentarle, como siempre, temas muy interesantes aquí en el programa de la educación media superior y superior. Desde tiempos inmemoriales, la educación ha sido un tema sumamente importante y la reflexión al respecto se ha dado año tras año, etapa tras etapa. Se sigue reflexionando a dónde vamos, a dónde queremos llegar con la educación. Y sobre eso vamos a hablar en esta ocasión. Se encuentra con nosotros el maestro Jesús Bernardo Miranda Esquer. Él es jefe del sector 4 estatal en Puerto Peñasco y es coautor de un libro que precisamente lleva por título La educación en Francia, México y África, aportes para la reflexión. De allí que les digo que la reflexión sobre el tema educativo siempre es importante y siempre nos lleva, maestro, bienvenido, nos lleva a mejoras en esta disciplina. Muchas gracias por estar con nosotros. Claro, gracias a ustedes por la invitación. Maestro, me llama mucho la atención este libro que ustedes están por presentar aquí en nuestra ciudad sobre la educación en Francia, México y África. ¿Cómo se conjuntan estos investigadores, estos académicos para llevar a cabo la construcción del libro? Muy bien, este esfuerzo editorial es un esfuerzo realizado por convenios de colaboración entre redes de investigadores a nivel internacional. Su servidor preside la red de investigación del norte de México y tenemos una agenda editorial donde involucramos a la red que preside la doctora Dominique Gay Silvestre, que es la presidenta de la red de investigación de Europa, América Latina, África y el Caribe. Entonces, en un convenio de colaboración pactamos trabajar en esta obra editorial. Fue un trabajo de casi 2 años de colaboración, de envío, revisión, traducción, y pues consolidamos el trabajo gracias al esfuerzo entre redes editoriales y sobre todo el esfuerzo de los colegas que coincidimos en las páginas de este libro. Pero sí llama la atención de que países tan avanzados como Francia, por ejemplo, y África, tan precaria la situación educativa, se hayan tomado en cuenta para ver en el punto exacto donde estamos en nuestro país. Sí, la idea de conjuntar en este esfuerzo de reflexión la educación en distintos espacios geográficos fue algo que inicialmente nos daba como una provocación intelectual de ver qué es lo que sucedía, qué es lo que estaba pasando. Comprobamos con este texto la idea de uno de los autores que hablan de lo no contemporáneo, donde a pesar de que somos contemporáneos en un tiempo concreto, hay una no contemporaneidad de la educación. O sea, tenemos una educación en África que está 15, 20 años atrás, comparada con una educación en Francia, por ejemplo, y tenemos una educación en Francia que va adelante en el tiempo, a pesar de que compartamos ese tiempo histórico. Lo no contemporáneo sucede en la parte que casi no se ve, la parte más oculta, que es la cuestión cultural, social, educativa. El hecho de trabajar este análisis de todas estas áreas geográficas nos permitió constatar en los hechos que aún siendo contemporáneos hay no contemporaneidad de este asunto. Y lo más importante es de que nos abre una perspectiva diferente al terminar el texto y creo que tenemos una nueva mirada de entender la educación, ahora sí que prácticamente en todo el mundo, de cómo siguen siendo los actores más importantes, los profesores, los alumnos, las autoridades que se dedican a este asunto de la educación. Y es que en esto de la educación, como usted bien lo menciona, hay varios actores y todos con un papel principal, pues,
tanto los maestros, los alumnos y sobre todo la sociedad en general, los padres de familia, sin descartar, por supuesto, dentro de esta sociedad, a los gobiernos. Entonces, en estas interpolaciones educativas, ¿dónde está situado nuestro país a nivel América Latina? Sí, en México y América Latina estamos situados, omitiendo Centroamérica, que es una parte con mayor atraso educativo. Lo que es México y Sudamérica, estamos ubicados un poco atrás en este tiempo con Europa, y sí estamos ubicados algunos años sobre lo que es precisamente África, y en el texto que trabajamos África subsahariana estamos ubicados adelantito en ese tiempo. Sin embargo, tanto los colegas que trabajan la parte de África como los colegas que trabajaron en Francia, estamos viendo que todos, incluso Francia, tienen áreas de oportunidad que yo creo que con este texto podemos centrar esas áreas para generar tal vez una interlocución precisamente con los gobiernos o los políticos o los que generan la política pública sobre educación, para dar un insumo de estos datos, ¿no? ¿Se hicieron segmentos temporales para estudiar esta situación? No, los estudios son estudios más enfocados a leer los contextos desde el contexto mismo. No son capítulos que hacen comparativos. Esa es la tarea, bueno, y ese es el reto que como autores dijimos, vamos a dejar que el lector establezca y construya las distancias entre África, entre Francia y entre México. Lo que descubrimos como un denominador común es que tanto los colegas de los 3 espacios geográficos estamos trabajando las mismas metodologías, algunas metodologías muy parecidas para dar clases, para investigar, para reportar lo que se recolecta en el estudio de campo. Entonces, las dinámicas, maestro, en relación con los otros países, las dinámicas de nuestros profesores son las mismas. Más que las dinámicas de enseñanza, lo que vemos es de que las 3 regiones tienen los mismos problemas educativos, tienen las mismas problemáticas. Hay problemas de comprensión lectora en Francia, hay problemas de comprensión lectora en África y en México, hay problemas de la apreciación del arte. O sea, son problemáticas comunes, y dentro del esfuerzo editorial compartimos experiencias de algunos maestros que están haciendo frente al problema, y ahí sí son distintas. Francia trabaja de alguna manera y México trabaja de otra forma. África está muy enclavado en un tradicionalismo todavía en este trabajo. Vemos que México y Francia están un poco más cercanos en las estrategias que comparten. Pero eso hasta cierta forma es normal, ¿no, maestro? Porque viendo los avances socioeconómicos y políticos de Francia y los atrasos de África, pues siento que resulta normal. Sí, estamos convencidos de que la reproducción o el sistema que está fuera de la escuela determina muchas cosas, definitivamente determina dinámicas al interior, pero también algo que se lee entre líneas en el libro es que debemos recuperar los espacios de aula para dinamizar lo que sucede fuera. Ahora la escuela que trate de cambiar hacia afuera el entorno, ¿no? Eso es lo que hemos revisado en algunos textos, y lo interesante es que lo compartimos los colegas de los 3 espacios geográficos. Ustedes lo exponen, los docentes lo toman, lo adaptan y lo abrazan para hacerlo suyo. Con el aporte que hacen en estas reflexiones, ¿se llega a algún planteamiento de parte de los profesores para adaptar nuevas dinámicas? Nosotros quisimos, y está en el prólogo, quisimos colocar distintas miradas, porque no solamente somos educadores los que coincidimos, hay historiadores que coinciden, hay gente formada en la psicología, son varias disciplinas, es una mirada multidisciplinaria,
y quisimos colocar todas las miradas al interior. Solamente describir y exponer para que el lector tome distancia del texto, lo dialogue y él decida en los casos que ahí presentamos, en los estudios, qué pudiera él adaptar a su práctica, ¿no? Pues resulta muy interesante el planteamiento que hacen y sobre todo el reto que lanzan al lector de la educación en Francia, México y África, aporte para la reflexión. Quédese con nosotros, vamos a hacer una pausa, pero ahorita regresamos. Gracias por quedarse con nosotros en EMSIS Sonora. Estamos hablando de la educación en Francia, México y África, un aporte para la reflexión y precisamente eso estamos haciendo, reflexionando sobre cómo estamos colocados entre África y Europa. Esto nos lo está comentando el maestro Jesús Bernardo Miranda Esguer, que es coautor del libro junto con algunos otros destacados docentes. ¿Cuántos coautores trabajaron en este libro? Bueno, el libro se está pensado en 5 grandes partes. Coordinamos las partes, 5 académicos, yo por la parte de México y 4 por la parte de Francia. Y al interior de cada parte hay 3 o 4 autores. Entonces estamos hablando que es una obra más o menos de unos 15, 16 autores, que la idea general del libro y la propuesta la pensamos Dominique Gay Silvestre y su servidor para trabajar este texto de manera conjunta. Maestro, la parte que usted trabajó en este libro es la formación docente. Platíquenos de ella. Sí, la formación de profesores y la formación de investigadores educativos desde los nuevos escenarios que acontecen, ¿no? en este momento. ¿Encontraron coincidencias y divergencias entre unos y otros docentes? Sí, la formación de profesores en Francia, platicando con los colegas, la formación de profesores en Francia ha sido un modelo que se ha exportado a varios países de Latinoamérica. Es una formación muy similar a lo que sucede en las normales. De hecho, la normal nace en Francia, la escuela normal. Entonces, esa formación, México tiene mucho de ese antecedente de formación de profesores. Ellos tienen sus laboratorios también de prácticas para ir a las escuelas y se forman en ese espacio y ellos trabajan lo que es educación básica con un solo proceso formativo y bueno, es un trayecto formativo muy similar al mexicano. México, por su parte, está trabajando ahorita en sus procesos formativos de la normal, está trabajando algunas situaciones que se descompensan un poco con los nuevos sistemas de evaluación que estamos asumiendo en México. Entonces, ahorita la normal en México está en ese replanteamiento curricular, ¿no? Está replanteando currículum. Creo que próximamente se aplica ya esto. Pero de manera general y más allá del currículum, la formación es muy similar de los profesores franceses, los profesores mexicanos, y los problemas de básica en ambos países también son muy similares. Así, Francia aparece muy arriba, mucho más arriba que nosotros en las evaluaciones de PISA, por ejemplo, pero las carencias o los déficits son similares. El uso de las tecnologías en el aula, ¿cómo se ve el aporte de las tecnologías como herramienta didáctica entre Francia, que pues tiene muchos años de avance en esto, y África, que está en pañales? Francia tiene desde hace mucho, en este sentido yo sí le veo muchísimo avance a Francia respecto a México. Francia tiene un sistema de competencias que gestiona desde preescolar hasta universidad y se trabaja, es un trayecto formativo de competencias. Los maestros de Francia, los académicos, tienen también un trabajo en esto de las competencias con un seguimiento, con una sistematización y con todo esto.
En México tenemos por ahí, está un vacío en esta formación, porque no tenemos, como puede ser un país latinoamericano como Chile, que ya tiene todo un sistema de competencias tecnológicas. México no lo tiene como tal. No tenemos un programa que sea estratégico y que acompañe al niño desde preescolar y le vaya construyendo las competencias sobre el uso de la tecnología hasta la universidad. No tenemos una estrategia puntual sobre qué competencias tecnológicas deben de tener los maestros en formación, como lo tiene Chile, por ejemplo, en Latinoamérica. Entonces, Francia ahí sí tiene mucho trabajo más, y yo creo que esta es una de las tantas áreas de oportunidad que México puede recuperar en esta mirada hacia afuera, ¿no? Entonces, esta reflexión quedaría como asignatura pendiente para la docencia. Claro que sí, es de hecho un asunto que debe de preocupar a las escuelas formadoras de docentes, a las universidades que forman educadores, ¿no? Cómo desarrollar las competencias sobre el uso de tecnología en los futuros profesores, porque llegamos a una escuela instalada en otra modernidad y estamos pensando a la escuela desde otra modernidad anterior. Maestro, su libro lo acaba de presentar en Navojoa y me comenta que está por presentarlo en esta ciudad. ¿Cuándo? Háganos la invitación, aprovechando. Sí, estamos planeando algunas presentaciones en Hermosillo para trabajar, dialogar el texto antes de que Dominique regrese a Francia. Estamos pensando para el 25 al 27 de julio más o menos, presentarlo en el Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54, su servidor es académico ahí en el programa de doctorado. Queremos presentarlo al interior para los alumnos del doctorado y obviamente abierto al público, y posteriormente estamos agendando a la Escuela Normal del Estado para presentarlo. Es un texto, como podemos ver, orientado a educadores, a investigadores educativos, a profesores en formación y obviamente a todo aquel interesado en educación que quiera recuperar estas miradas, ¿no? La educación en Francia, México y África es un texto muy, muy rico que nos deja para reflexionar, como ya decía, y reitero, hacia dónde vamos y cómo estamos. Maestro, muchísimas gracias, y pues ahí vamos a estar en la presentación del libro. Gracias, claro que sí. Y que no sea la única vez que esté con nosotros, ya después regresa y ya con Dominique y ya hablamos un poquito más del libro. Claro que sí, gracias, muy amable. Muchas gracias, maestro. A usted, gracias por haber estado con nosotros. Recuerde, dentro de 8 días tenemos otra cita.